Que Dios los bendiga. Hoy vamos a tener una enseñanza sobre la fe. Yo pienso que todos pues entendemos lo de la fe, pero una de las cosas que pues no conocemos los términos y también la utilidad que le estamos dando a la fe. Así es que hoy nos vamos a enfocar en el tema de entender la función de la fe. Y para comenzar esta enseñanza, escribí como el título de esta enseñanza: el requisito para entrar al reino de Dios es el arrepentimiento por fe. Ese es uno de los requisitos que hay para entrar al reino de Dios, que tengamos el arrepentimiento por la fe. Y entonces vamos a conocer los términos de la fe, y vamos a usar los textos bíblicos para que pues tengamos entendimiento. Y como siempre me gusta hacer es decirle a la gente, pues lea la Biblia, lea cada libro, cada capítulo, cada verso, y usted mismo analice lo que se está enseñando. Entonces yo lo motivo a usted y le digo, lea la Biblia usted para que encuentre la verdad. El Señor Jesucristo dijo que si conociéramos la verdad, entonces seremos libres. Entonces en esta parte vamos a comenzar con la función de la fe. La fe es la confianza, la seguridad, la certeza de lo que no se ve. La fe nos guía a la sabiduría para conocer la verdad. Por la fe se obedecen las leyes civiles o terrenales. Por la fe se obedecen las leyes de Dios para evitar el castigo o el juicio de Dios. Cada persona recibe el pago de sus obras o de sus acciones en esta vida y después de la muerte física. En esta parte nos vamos a enfocar en lo que hacemos aquí en esta vida, y que cuando no tenemos una buena aplicación de la fe en nuestra vida, tenemos consecuencias, y esas consecuencias pues nos traen dolores de cabeza, pero es por tomar malas decisiones, porque no tenemos sabiduría. Entonces lo que la Biblia nos enseña, que también después de la muerte física vamos a recibir el pago de nuestras obras, de nuestras acciones, de lo que hemos hecho. Entonces es bien importante que nosotros reflexionemos y tomemos una decisión de lo que estamos haciendo con la fe que Dios nos ha dado. El uso de la fe determina el futuro y el destino de cada persona. En esta parte estamos leyendo que en esta nota que pues escribí de lo que estudié, la fe que usamos determina el futuro de nuestra vida y también el destino, a dónde vamos a ir. Las estadísticas demuestran que más del 80% de las personas que mueren sin haber usado la fe para salvarse del juicio de Dios. Vemos esta estadística y pues es alarmante. Y una de las cosas que cuando vemos estas estadísticas es para que nosotros también nos hagamos una pregunta: que si nosotros llegáramos a fallecer y si no hemos usado la fe correctamente, pues vamos a tener problemas, porque la fe nos conduce a la sabiduría, la fe nos conduce para encontrar la verdad. Nosotros debemos de ser personas que siempre debemos de tener el porqué. Siempre el porqué. El porqué la creencia, el porqué la religión, el porqué el fracaso. Y bueno, cuando usamos el porqué, vamos a llegar al fondo del problema. Y vamos a llegar al fondo de cualquier cosa que se nos esté planteando. Porque si no dudamos, entonces nos vamos a quedar ahí conformándonos con lo que se nos está enseñando, con lo que estamos haciendo.
o sea, si estamos involucrados en alguna creencia o nos identificamos con alguna creencia, pero no hay cambios y no hay efectividad en nuestra vida, sino que seguimos con la falta de la sabiduría, porque no conocemos la verdad. La fe se necesita para salvarse. La fe se necesita para el arrepentimiento. La fe se necesita para la confesión de pecados y recibir el perdón en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que solamente en el nombre del Señor Jesucristo se recibe el perdón de los pecados. Si usted no ha oído o no ha leído la Biblia acerca de lo que estamos hablando, de que solamente en el nombre del Señor Jesucristo se recibe el perdón. Si usted se pregunta que por qué motivo solamente en el nombre del Señor Jesucristo se recibe el perdón, es porque el Señor Jesucristo, Él se ofreció para pagar la paga del pecado de cada uno de nosotros, porque la Biblia nos enseña que todos vivimos en una rebeldía, que todos nos apartamos de la moralidad de Dios, que cada uno tomó su rumbo, que cada uno vive conforme a su filosofía, a sus decisiones, a lo que la persona cree que está bien. Pero como estábamos viendo, el 80% de las personas que mueren sin haber utilizado la fe correctamente. Entonces nosotros, si estamos viviendo una vida en la que nosotros nos estamos guiando por la enseñanza o por la filosofía que nosotros oímos, pero nosotros no investigamos más allá, entonces un día nosotros vamos a tener problemas. Y vamos a tener problemas con Dios. Porque estamos leyendo aquí al principio y dice que por la obediencia se obedecen las leyes civiles, las leyes terrenales. Y también por la obediencia se obedecen las leyes de Dios. Porque Dios ha establecido leyes aquí en la tierra y también tiene leyes para que nosotros conozcamos qué es lo que Dios desea y de lo que debemos de estar apartados. Entonces en esta parte estamos viendo que la fe es muy importante para nuestra vida y que nosotros tengamos más conocimiento de la palabra de Dios. Los 10 mandamientos declaran la ley moral de Dios. La ley exige una justicia espiritual, interior, que se expresa en santidad a Dios. Esta es la razón por las cuales la ley de Dios existe. Para que nosotros vivamos una vida espiritual en lo interior y se exprese en santidad a Dios. Porque de qué manera nosotros vamos a tener entendimiento para poder tener una expresión a Dios en santidad. Para eso nosotros necesitamos conocer la ley que Dios tiene escrita en la Biblia y que por naturaleza también nosotros la tenemos en el corazón, porque nosotros tenemos dentro de nuestro corazón que no debemos de usar el nombre de Dios en vano, que debemos de honrar a nuestros padres y a la madre, que no debemos de robar, que no debemos de matar, que no debemos de cometer adulterio, que no debemos de mentir, que no debemos de codiciar. Y eso por naturaleza nosotros lo tenemos en el corazón. Cuando nosotros violamos la ley de Dios, entonces nosotros nos estamos enfrentando al juicio de Dios. Y lo que necesitamos es corregirnos, pero es a través de la fe. Vamos a leer uno de los versos en el libro de Gálatas del Nuevo Testamento, qué es lo que dice la palabra de Dios ahí.
Y ahí dice en el capítulo 3, en el verso 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En esta parte estamos viendo cómo el apóstol Pablo nos enseña cómo la fe, dice, justifica para que seamos salvos. Y también dice aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Una de las primeras partes que debemos de entender es que nosotros humanamente no podemos cumplir la ley de Dios. Porque si nos esforzamos y tratamos de no quebrar ninguno de los mandamientos, pero la Biblia dice que si quebramos un mandamiento, quebramos todos. Entonces, una de las cosas más importantes que hay aquí, la Biblia dice que la ley ha sido nuestro ayo. Cuando la Biblia dice nuestro ayo, la ley ha sido como nuestro tutor, nuestro ayudador, para que veamos que no tenemos salida y que la única salida que hay es la fe en el Señor Jesucristo. Que pongamos la confianza en el Señor Jesucristo para que seamos santificados por la fe. Vamos a ver otro verso más adelante. En el verso 3:25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. En el verso 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En esta parte dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En esta parte podemos encontrar claramente que solamente por el Señor Jesucristo podemos ser hijos de Dios. No se trata de la religión y no se trata de las doctrinas que conozcamos y que tal vez no tienen fundamento. Porque nosotros debemos de estudiar cada doctrina que se nos enseña. Por ejemplo, en esta ocasión, yo le digo a usted, yo le estoy compartiendo la doctrina de los apóstoles, porque los apóstoles fueron testigos de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, que los ayudó a testificar y a vivir una vida humilde, una vida en santidad, una vida que fue un ejemplo para todos, que sí se puede hacer un cambio en la vida de uno, porque ellos pudieron hacerlo por la fe tan grande que tuvieron, la confianza que tuvieron en el Señor Jesucristo, y Dios los usó para compartir el Evangelio. Entonces yo le digo a usted, la enseñanza que yo le estoy enseñando consiste en la enseñanza de los apóstoles que enseñaron, y por eso existe el Nuevo Testamento con los 4 evangelios y con las cartas de los apóstoles. Entonces en esta parte podemos ver que la Biblia nos enseña y dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vamos a ir a primera de Timoteo en el capítulo 1, en el verso 9, que es lo que la Biblia nos enseña ahí. Y ahí dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. En esta parte claramente la Biblia nos enseña y dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La palabra de Dios nos dice aquí que la ley no es para el justo, pero la palabra justo significa justificado. Porque estábamos viendo en unos versos donde dice que somos santificados, somos justificados por el Señor Jesucristo. Entonces en esta parte dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Y aquí en esta parte hay una separación y dice, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Entonces en esta parte claramente podemos encontrar qué es lo que la Biblia nos enseña acerca del pecado. Cuando
nosotros no conocemos el Evangelio, no conocemos sobre la salvación, entonces nosotros vivimos una vida bajo la ley, porque la ley nos va a juzgar, pero como nosotros no podemos cumplir la exigencia de la ley, entonces nosotros vamos a morir bajo la ley y vamos a ir al juicio de Dios y Dios nos va a juzgar conforme a la ley. Y entonces no vamos a poder salir, no vamos a poder salvarnos de la ley, porque Dios ofrece la salvación por medio del Señor Jesucristo. Ahorita que estamos aquí en esta tierra, estamos vivos y podemos reflexionar y tomar una decisión para aceptar el Evangelio y obedecer lo que el Señor Jesucristo nos enseña en la Biblia. En esta parte dice claramente, dice que la ley, dice, no es para el justo, dice, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Aquí, o sea, claramente podemos ver lo que comenzamos a leer al principio sobre la ley moral de Dios. Porque Dios es santo. Entonces, la ley, lo único que nos muestra es el pecado. O sea, cómo nosotros desobedecemos, vivimos una vida que no le agrada a Dios. Entonces, para corregir nuestra vida necesitamos leer la Biblia. En el libro de los Levíticos, en el capítulo 20, en el verso 7, dice así la Biblia. Dice: sed santificados porque yo soy santo, vuestro Dios. Si usted tiene su Biblia, pues usted puede leer este verso en el libro de los Levíticos, en el capítulo 20 y en el verso 7, y ahí habla sobre la santidad de Dios. Por la fe en el Señor Jesucristo somos santificados, si nos arrepentimos de corazón, porque vamos a dar un fruto de arrepentimiento. Si usted no da un fruto de arrepentimiento, si usted dice que ya se arrepintió, pero no hay un testimonio que dé la prueba, entonces simplemente usted se engaña, porque la Biblia nos enseña que una persona que se arrepiente se aparta del pecado. Y otra de las cosas que, por ejemplo, si usted no da un testimonio de su arrepentimiento, entonces usted no es justificado y no es aceptado por Dios, porque Dios es santo. Y la única manera de que limpiemos nuestro pecado, como dice la Biblia, es por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y esa sangre nos limpia de todo pecado para que seamos aceptados por Dios. Vamos a ver más adelante lo que la Biblia nos enseña sobre la fe, porque vamos a seguir con la enseñanza de la fe, porque estoy tratando de que la gente reflexione y bueno, realmente vea seriamente cómo vive su vida. Vamos a ver otra cantidad de personas que sufrió por haber dudado y por no haber puesto su confianza en Dios como Dios se lo pidió en aquella ocasión al pueblo de Israel. La Biblia nos enseña en el libro de los Éxodos, en el capítulo 12, en el verso 37, cuántas personas salieron de Egipto cuando ellos salieron de la esclavitud. La Biblia nos enseña que salieron 600,000 hombres, sin contar a los niños y sin contar a las mujeres. Y esto fue lo que les dijo Moisés al pueblo de Israel en el capítulo 14, en el verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis
tranquilos. En esta parte la Biblia nos está enseñando que Dios le había dicho al pueblo de Israel que no temieran, que estuvieran firmes. Dice aquí, y que vieran la salvación, porque Jehová, dice aquí, los iba a defender. Y dice aquí, nunca más van a ver a sus perseguidores, a quien los oprimen. ¿Por qué? Porque dice aquí en esta parte, dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La Biblia nos enseña en esta parte que Dios le estaba diciendo de una manera al pueblo que tuvieran fe, que tuvieran confianza. Dios había hecho maravillas en Egipto. Dios abrió el mar para que ellos pasaran en seco. ¿Y cómo es posible que todavía el pueblo de Israel tuvo dudas de que no los podía librar del peligro que los acechaba en ese momento? En esta parte la Biblia nos enseña que salieron 600,000 personas de Egipto, de la esclavitud. Estas personas se les prometió que ellos iban a recibir una tierra, que iban a recibir un lugar donde ellos iban a vivir. Pero primeramente ellos tenían que atravesar un desierto. En ese desierto iba a haber pruebas, en ese desierto iba a haber calor, necesidad de tomar agua, y lo único que se ocupaba ahí era usar la fe. En este momento también Dios le hace una invitación a usted al reino de Dios, por medio del Señor Jesucristo. Y lo único que Dios le está pidiendo a usted es que usted ponga su fe en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dice que Él ha vencido el pecado, el mal, y Él dice que todo el que crea en Él, el Señor Jesucristo estará con Él para ayudarlo en todas sus tribulaciones y en todas sus aflicciones. Pero para que nosotros lleguemos a la tierra prometida, tenemos que cruzar, experimentar adversidades. Y ahí es donde nosotros vamos a usar la fe. En esta vida, usted atraviesa adversidades. Y usted está caminando por su propia cuenta, sin la confianza en Dios, sin la seguridad en Dios. El problema que puede pasar es que tal vez usted no llegue a la tierra prometida y perezca en el desierto. Usted va a perecer y sin Dios. Pero si usted pone su fe en Dios, usted va a salir de lo que usted está atravesando y va a llegar a la tierra prometida que Dios le ha prometido. Dios promete la vida eterna por la fe en el Señor Jesucristo. Y usted determina si usted quiere vivir una vida en la eternidad, en el reino de Dios. Porque usted conoce el bien y usted conoce el mal. Y usted sabe por qué camino está caminando. Porque la Biblia dice que nosotros mientras vivimos en esta tierra, hay dos caminos para caminar. El camino del pecado, el camino de los placeres. Y también está el camino de la salvación. Pero la Biblia nos enseña y dice que son muy pocas las personas que encuentran este camino. Entonces, usted sabe por cuál camino está caminando.
Y usted puede tomar una decisión hoy, mientras estamos leyendo estos pasajes bíblicos sobre las personas que perecieron en el desierto por la falta de la fe. Si usted lee en el libro de los Éxodos, usted va a encontrar la historia que Dios se molestó tanto de este pueblo que Él dijo: solamente a la descendencia, a los hijos que van a nacer de estas personas van a entrar a la tierra prometida. Pero todos estos que eran adultos, que habían visto los milagros y las maravillas de Dios, todo lo que Dios hizo, Él dijo: por haber dudado y por no haber tenido fe, van a aparecer en este desierto. Es lo mismo que pasa ahorita. Comenzamos con una estadística de cuántas personas mueren al año. Personas que mueren sin la salvación. Porque no tienen fe. Porque han oído el Evangelio, pero no les ha interesado tomar una decisión y hacer un cambio en la vida. Ahora vamos a ir más adelante y ahora vamos a ver el poder del oír. Para que nosotros tengamos una fe firme, necesitamos tener una relación con la palabra de Dios y necesitamos oír la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos guíe a la sabiduría y a la verdad. Porque por el oír viene el entendimiento, pero por el oír la verdad. Si usted no escucha la verdad, como le dije antes, usted va a dar un testimonio de que usted no está en la verdad. Porque la vida de cada uno de nosotros es transparente. Vamos a ir al libro de los Romanos, al capítulo 10 y en el verso 17, que es lo que la Biblia dice ahí. Y dice ahí: así que la fe es por el oír. Y el oír, dice, por la palabra de Dios. Vamos a ver más adelante. En el libro de los Deuteronomios dice ahí, en el capítulo 4, en el verso 39 dice: aprender pues hoy y reflexionar en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice ahí: estamos aprendiendo sobre el oír. Y Dios le dice así al pueblo de Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el verso 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Más adelante, en el capítulo 11, verso 27, la Biblia nos enseña así: la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Aquí en esta parte podemos ver claramente en cuántos problemas nos metemos cuando oímos, pero no hacemos. Cuando hacemos, estamos obediendo y estamos
Nos estamos guiando. Estamos siguiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. En esta parte la Biblia nos enseña y dice: la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras vidas? ¿Tenemos bendiciones o hay maldiciones? Porque nosotros nos podemos dar cuenta qué es lo que ocurre con nuestras vidas, con la familia que nos rodea, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con los bienes que Dios nos permite tener, cómo los ministramos. Aquí la Biblia nos enseña, dice: la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os he ordenado hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Hay veces que nosotros hemos oído sobre dioses, de algunas religiones, de algunas creencias. Y hay veces que mucha gente se mueve, como dice aquí, dice, siguen a otros dioses que no conocen. En esta parte la Biblia nos está enseñando que nosotros, si no estamos recibiendo la enseñanza correcta donde estemos, nosotros tenemos el derecho de estudiar, de investigar, para saber si este Dios es el Dios verdadero o es un Dios falso. Pero aquí la Biblia nos enseña y dice aquí que si nosotros no nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios, lo único que vamos a tener son calamidades, aflicciones. Entonces es bien importante que escuchemos la palabra de Dios y que la obedezcamos. Más adelante vamos a ver en el libro de los Proverbios qué dice en el capítulo 22 y en el verso 17, y ahí dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Y más adelante vamos a ir, si usted reflexiona hoy sobre lo que estamos hablando de la palabra de Dios, si usted toma una decisión en su vida, si usted quiere hacer un cambio en su vida, Dios le ofrece la salvación por fe. Si usted deposita su fe en el Señor Jesucristo y hace una confesión de sus pecados. En una ocasión, el rey Salomón habló sobre una oración que él hizo cuando fue bendecido el templo de Jerusalén y se le dio uso por primera vez. Para ver este capítulo usted puede ir al libro de Primera de Reyes, al capítulo 8, en el verso 38. Y esto es lo que la Biblia dice ahí: toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, verso 39, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. En el verso 41 dice así: asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo, Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirás, dice, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar
a esta casa, tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere pedido. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña aquí en esta oración del rey Salomón? La Biblia nos enseña y dice aquí que si alguno hubiera pecado, y dice aquí, y si viniere a tu casa de oración, y si invocare tu nombre, y si esta persona se arrepintiere de corazón, entonces tú oirás y perdonarás las faltas, las ofensas del pecado. Y vamos a ver qué es lo que dice en el verso 46, y ahí dice: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieran en sí, en la tierra donde fueron cautivos. Si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia tu tierra que tú les diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste. Aquí la Biblia dice aquí: si se convirtieren y oraren a ti de la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho mal, hemos cometido impiedad. Y luego dice: y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma. En esta parte la Biblia nos enseña que es bien importante que nosotros lleguemos a ese extremo, de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma. Está hablando de un arrepentimiento, está hablando de un cambio que tenemos que hacer. ¿Y cómo vamos a hacer este cambio? Lo vamos a hacer simplemente por la fe, porque no hay manera de cómo nosotros podamos llevar este acto a cabo. Es simplemente porque nos vamos a mover por la fe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dios tiene un plan, y la Biblia nos enseña es que todos procedamos al arrepentimiento, que todos alcancemos el perdón.